Miércoles. Higiene y manipulación de alimentos. Esto es un microorganismo. Para sobrevivir requiere alimentarse de diferentes nutrientes presentes en el ambiente. Hace millones de años, uno de estos microorganismos dio origen a la vida en la Tierra. Paradójicamente, hoy algunos de ellos pueden significarle la muerte a cualquier ser humano. Desde principios de la historia, el hombre, al igual que los microorganismos, ha debido alimentarse para no morir de hambre. En este proceso, que comenzó con nuestros más lejanos antepasados, varios de ellos perdieron la vida probando distintos alimentos, venenosos o contaminados por algunos microorganismos. Desde el tránsito de nómadas a sedentarios, ahí, digamos, es donde arranca a haber problemas en términos de flujo de bacterias, de flujo de problemas asociados, digamos, a almacenaje de alimentos. Precisamente para evitar este tipo de contagios, se han venido mejorando los procesos en la manipulación de alimentos y se han establecido buenas prácticas de manufactura que van desde la producción de los alimentos en el campo hasta el momento en que se sirven para el consumo. Estas buenas prácticas deben darse en todos los pasos de la cadena de producción alimentaria. Las buenas prácticas de manufactura, como su nombre lo indica, son el buen manejo de los alimentos. Uno, cuando monta un sitio, un restaurante o cualquier sitio de comidas para vender comida al público, tiene la responsabilidad de entregarle al cliente un alimento sano, lo que se denomina en el lenguaje de manipulación de alimentos inocuo. Entonces, cuando muchas veces encuentren la palabra inocuidad, quiere decir sano y en perfecto estado. Comer, entonces, es la última fase de una cadena que empieza en el campo y termina en la mesa. Sin embargo, al llegar el alimento a nuestras manos, no sabemos si ha cumplido con los procesos adecuados. La manipulación de alimentos es clave. Entre menos toquemos nosotros los alimentos, entre menos los toquemos con la mano y los manipulemos y los estemos pasando de un lado a otro y manejando y manipulando, como su nombre lo dice, es mejor para el alimento, porque entre más los toquemos y más los manipulemos, vamos a tener mayor contaminación. Juan siembra semillas que con el paso del tiempo y tras los cuidados correspondientes se convertirán en lechugas listas para ser cosechadas. Estas lechugas se lavarán, empacarán y transportarán hasta la tienda o supermercado en el que Luis hace sus compras. Luis tiene un restaurante y la lechuga forma parte fundamental de los platos del día. De manera que si hay una mala práctica en alguno de los puntos que hay entre la siembra de las semillas y la preparación de la ensalada que acompaña cada plato, aumenta la posibilidad de que alguien que consuma la ensalada de Luis contraiga una enfermedad de transmisión alimentaria. Si uno desde que recibe la materia prima no tiene el cuidado suficiente con la manipulación y en el momento de la preparación tampoco se tienen las normas y la práctica adecuada para manipular el alimento, pues básicamente lo que podemos hacer es intoxicar a un comensal y pues no hay nada más grave cuando uno trabaja en la industria de los alimentos que intoxicar a un comensal o a varios comensales. Los contaminantes que afectan a los alimentos pueden ser físicos, químicos o biológicos. Dentro de los contaminantes físicos encontramos restos de plástico, vidrio, madera, alambre, entre otros. Los contaminantes químicos pueden ser restos de pesticidas, cobre, plomo, metales pesados y detergentes. Y por último, nos encontramos con los contaminantes biológicos, microbios, bacterias, hongos y virus que tienen una particularidad muy peligrosa. Son invisibles a la vista. Al consumir un alimento contaminado por alguno de estos microorganismos, fácilmente se podría contraer cólera, salmonelosis, botulismo o gastroenteritis, entre otras enfermedades. Las setas más comunes tienen que ver con la ingesta de microorganismos infecciosos. Si vamos a ver qué microorganismos infecciosos vienen en la comida mal manejada por mala higiene, son principalmente los virus, luego las bacterias y los parásitos. Y esto produce enfermedad diarreica aguda. Si tú preguntas cuál es la causa de la enfermedad diarreica aguda más frecuente, es la intoxicación alimentaria o
o la ingesta de alimentos contaminados por estos microorganismos. Existen alimentos que tienen más alto riesgo que otros de adquirir bacterias nocivas para la salud debido a su composición. Entre estos alimentos encontramos las salsas y cremas, los productos lácteos, huevos, mayonesa, carnes rojas y blancas, comida de mar, pasteles rellenos y alimentos cocidos que se consumen fríos. Dentro de la cadena alimentaria existen ciertos factores que comprometen la inocuidad de los alimentos. Hablamos de la temperatura, la acidez del medio, pero por sobre todo del agua. El manejo del agua es súper importante. Nosotros debemos usar siempre agua potable, siempre, también para la producción de hielo, y para la producción y para lavar los platos y las ollas y para la cocción. Aunque no parezca tan importante, la temperatura puede alterar la inocuidad de los alimentos. Por eso, si se mantiene una adecuada temperatura en todo proceso, se logra una alta probabilidad de no contaminación. Es importante recordar cuáles son las temperaturas seguras. Entonces, una de las cosas es que cuando vamos a refrigerar un alimento, este debe estar por debajo de 4 grados centígrados. Cuando vamos a congelar un alimento o que el proveedor lo traiga al lugar de producción, debe estar por debajo de menos 18 grados centígrados. La temperatura en la cual se multiplican más los microorganismos está entre los 4 y los 60 grados centígrados. Si empiezan a aparecer síntomas como dolor de estómago, diarrea, vómito, cambio de temperatura corporal, dolor de cabeza o brotes en la piel, probablemente se deba a algún contagio por alimentos. La falta de higiene, el acceso inadecuado a las redes de agua potable, no tener un adecuado control de desechos, así como manipular alimentos en un medio insalubre, por ejemplo, cerca a la red de alcantarillado o a vertederos públicos, aumentan los riesgos de contaminación de los productos que se van a consumir. ¿Sabe usted cuál es el tiempo máximo durante el cual pueden dejarse los alimentos cocidos a temperatura ambiente sin provocar su contaminación? A. 2 horas. B. 5 horas. C. 1 hora. Otros cursos virtuales ofrecidos por el SENA son Buenas prácticas en la manipulación de la carne, Protección y conservación de alimentos. La respuesta es la A. El tiempo máximo durante el cual se pueden dejar los alimentos cocidos a temperatura ambiente es de 2 horas. Después de eso, el riesgo de contaminación y por lo tanto las posibilidades de adquirir una enfermedad transmitida por alimentos es mucho mayor. Es posible que a lo largo de la cadena, nuestro proveedor haya garantizado un correcto manejo de los alimentos. Sin embargo, cuando estos llegan a nuestra cocina, corren muchos riesgos. Y es posible que al manipularlos seamos nosotros quienes fracturemos el buen curso de esa cadena, contaminando los alimentos. Luis tiene un restaurante que provee almuerzos a muchos comensales. Si en la cocina de su restaurante Luis corta carne cruda sobre una tabla y con el mismo cuchillo, y sobre la misma tabla corta la lechuga para la ensalada de los almuerzos, los microorganismos nocivos de la carne pasarán a la lechuga contaminándola y provocando una enfermedad transmitida por alimentos a algunos de los clientes del restaurante. La contaminación cruzada puede ser directa o indirecta. Es directa cuando los contaminantes de un alimento pasan directamente a otro. En la contaminación cruzada e indirecta, normalmente hay intervención del hombre, que o bien manipula un alimento crudo y sin lavarse las manos pasa a manipular otro tipo de alimento, o utiliza los mismos utensilios, cuchillos o tablas para procesar estos alimentos. La legislación colombiana ha desarrollado normas de manipulación de los alimentos a lo largo de toda la cadena de producción alimentaria que va desde la granja hasta la mesa. Estas normas de prevención de contaminantes en los alimentos se encuentran establecidas en el Decreto 3075 de 1997, donde se establecen varios puntos que debe seguir toda persona o empresa que se dedica a la manipulación de alimentos. Es muy importante entender de que el objetivo principal de la norma es prevenir que haya una enfermedad
transmitida por los alimentos en el consumidor. Nosotros somos unos magos y nos encanta no cumplir con las normas, pero si nosotros nos concientizamos de la importancia, de la responsabilidad que tenemos, que la empanada que yo vendo tiene que estar sana para cualquier cliente que se la coma y que no se me vaya a intoxicar, seguro que ese cliente va a volver y no tengo ningún problema y puedo estar tranquila y puedo dormir tranquila. La cadena alimentaria o agroalimentaria es el ciclo de actividades y transformaciones que tiene un alimento desde su producción primaria en el campo o en el mar, pasando por el procesamiento y comercialización hasta llegar al consumidor final. Si hay una falla en cualquiera de los puntos de la cadena, desde ese momento en adelante se generará otra cadena con consecuencias que pueden ser mortales. Al tratarse de un proceso por medio del cual una persona va a ingerir algo, es de vital importancia evitar que con ese algo se ingieran microorganismos nocivos para la salud. Un control en los puntos críticos del proceso puede ayudar a evitar una enfermedad transmitida por alimentos. Estos puntos son la correcta cocción de los alimentos, manejando para esto temperaturas superiores a los 70 grados centígrados. La contaminación cruzada, evitando a toda costa usar los mismos utensilios para carnes crudas y vegetales sin lavarlos y desinfectarlos previamente. El tercer punto crítico de control tiene que ver con la higiene de los empleados y del ambiente. Un cuarto punto crítico es la desinfección de los utensilios y el sitio de trabajo. Finalmente, de vital importancia está el control de la cadena del frío. La higiene ambiental, en relación con el manejo de alimentos, tiene que ver con la sanidad del entorno en el que estos alimentos son manipulados, con el fin de tener un producto inocuo a lo largo de toda la cadena de producción alimentaria, desde la granja hasta la mesa. Inocuo es un alimento sano, es decir, libre de agentes contaminantes. Cada rincón de los espacios donde se van a manipular alimentos debe tener una correcta limpieza. Una vez el espacio esté limpio y desinfectado, los detergentes, desinfectantes y utensilios de limpieza deben guardarse en un lugar aislado para no arriesgar los alimentos al contacto con los componentes de estos productos. Aisladas también deben estar las basuras y los residuos para evitar la llegada de moscas, roedores y plagas al lugar de manipulación de los alimentos. La cadena de producción alimentaria va desde la granja hasta la mesa. Supongamos que desde la granja hasta el sitio en el que nos vamos a abastecer de materias primas para la elaboración de un producto final, el proveedor inicial ha garantizado un alimento inocuo, es decir, libre de agentes contaminantes. Todo este proceso anterior se vería completamente afectado si en este lugar las prácticas de almacenamiento fuesen inadecuadas. En el almacenamiento hay que tener en cuenta que los primeros alimentos que entran son los primeros alimentos que deben salir. Es lo que le llamamos el proceso del sistema de PEPS. Los alimentos deben estar en estanterías, las estanterías deben estar limpias, desinfectadas para poder colocar los alimentos. Si utilizamos al almacenar de pronto bultos o cajas, deben utilizarse estivas plásticas que deben estar limpias, que deben estar aproximadamente 20 centímetros alejadas de la pared y 20 centímetros alejadas del piso. Los colombianos nos caracterizamos por ser emprendedores, rebuscadores, por no quedarnos varados. Las ventas de comida en plazas de mercado, en kioscos o en la calle siempre son una opción a la hora de elegir una actividad de la cual sobrevivir. Los lugares en los que se ubiquen estas ventas de comida pueden ser determinantes a la hora de prevenir o provocar una enfermedad transmitida por alimentos. ¿Sabe usted qué elemento de su cocina forma parte esencial del proceso de curado de las carnes y además ayuda a conservar los alimentos por más tiempo? A. La pimienta. B. La mantequilla. C. La sal. Otros cursos virtuales ofrecidos por el SENA son Control de calidad de productos cárnicos, Principios de nutrición. La respuesta es la C. La sal. Forma parte esencial del curado de carnes y ayuda a detener la proliferación de bacterias conservando los alimentos.
Las BPMs tienen unas estructuras que son básicas a tener en cuenta. Lo uno son las instalaciones y las edificaciones que nosotros vamos a tener, cómo es el local donde vamos a poner el negocio, qué vamos a hacer, puede ser un carrito de perros, puede ser lo que sea, tiene que cumplir con las condiciones requeridas. Los equipos y los utensilios, qué vamos a usar, tienen que ser aptos para el manejo de alimentos. Un sitio donde se venden sándwiches no tiene que ser muy grande, debemos tener punto de agua potable, tenemos que tener una refrigeración suficiente y tenemos que tener un buen almacenamiento, por pequeño que sea, pero debe ser refrigerada. Lo que hicimos fue diseñar el punto con una estación de frío, en la cual en la parte inferior podemos almacenar ya el alimento procesado y en la parte superior tenemos unos azafates donde ponemos y tenemos todo el mise en place, el alistamiento de los sándwiches, de tal manera que el cliente viene, pide el sándwich y ellos cogen el pan y ya tienen todo el alistamiento, se prepara el sándwich, de ahí pasa a un horno, el sándwich se sirve caliente, entonces la ubicación tanto del horno donde se calienta el sándwich, que puede ser el mismo donde se termina la preparación del sándwich, y el frío está a una distancia en que la persona solamente da la vuelta y saca el pan. Tenemos un flujo de procesos, el cliente llega, solicita el sándwich y después tenemos una mesa de apoyo donde se pone el sándwich ya listo y terminado, se le entrega en una bolsa porque todo es para llevar. De tal manera que al descongestionar la caja vamos a lograr que tampoco se cometan errores e imprudencias en el manejo, en la manipulación de los alimentos. El uniforme es una parte importantísima del personal. Idealmente son uniformes que sean claros. El ideal es que el mugre se note, se vea, para que el uniforme esté limpio. Deben tener el pelo recogido para que no caiga pelo dentro de la comida, y el uso de los tapabocas. El cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura y la certificación de un establecimiento que se acoja a estas garantizará un mayor rendimiento del negocio, ya que se están ofreciendo productos que superan estándares de calidad y que por lo tanto generan confianza en los consumidores, ya que garantizan alimentos inocuos, es decir, alimentos libres de agentes contaminantes. Esto contribuye a mejorar la buena salud de toda la población. Garantizar la inocuidad de los alimentos implica lavarlos, desinfectarlos, cocinarlos completamente, evitar la contaminación cruzada y mantener en óptimas condiciones de higiene los lugares de transformación y preparación de estos. De la misma manera en la que se higienizan y desinfectan espacios, superficies y herramientas de trabajo para la manipulación de los alimentos, el manipulador de alimentos, es decir, cualquier persona que está en contacto directo con el alimento durante todo el proceso de transformación del mismo, debe poner en práctica normas de higiene personal y conductual. La higiene personal tiene que ver con el aseo del cuerpo, cabello, boca, manos y uñas, entre otros. La higiene conductual, por su parte, está relacionada con los comportamientos que debe tener el manipulador de alimentos mientras esté en contacto con ellos. Para uno empezar a trabajar en Bioplaza, por ejemplo, primero llegan, uniformarse, colocarse su uniforme, lavarse las manos, colocarse los guantes, el tapaboca, para empezar su proceso en la cocina. Los microorganismos están presentes en el aire, la tierra, el agua, las superficies y en el ser humano. Por esa razón, una de las normas de higiene personal más importantes es la ducha diaria antes de la jornada laboral. Esto ayuda a eliminar bacterias producidas por las secreciones del cuerpo y por lo tanto evita la contaminación de los alimentos. Es primordial también el correcto cepillado de los dientes, ya que ayuda a eliminar bacterias de la boca que podrían caer sobre los alimentos que se están manipulando. Las uñas del manipulador de alimentos deben permanecer cortas, limpias y sin esmalte. El pelo es foco de numerosas contaminaciones. Por lo tanto, el uso de gorro o malla protectora es muy importante, ya que evita la caída de cabellos sobre los alimentos y por lo tanto su contaminación. También es muy importante lavarse las manos después de manipular cajas, envases, bultos y otros artículos contaminados. Igualmente hay que hacerlo después de barrer, trapear, manipular residuos, limpiar mesas y tocar dinero.
Asimismo, el manipulador de alimentos debe lavarse las manos después de toser, estornudar, rascarse la cabeza u otra parte del cuerpo y, por supuesto, después de entrar al baño. Una persona que prepara alimentos pero no se ha bañado las manos adecuadamente y está sirviendo directamente el producto, pues puede directamente contaminarlo y la persona lo puede consumir y puede de pronto sufrir una enfermedad transmitida por alimentos. Tal vez muchos no somos conscientes de que lo que estamos preparando en nuestras manos, que son el mayor contaminante que tenemos, pero nuestra mejor herramienta, tenemos que estarlas lavando y cuidando cada cierto tiempo porque estamos transformando los alimentos. Entonces, tenemos que garantizarle al consumidor final un alimento sano. Cuando la gente se concientiza de eso, porque lo he visto en muchas partes, inmediatamente lo captan, lo entienden y empezamos a mejorar el proceso como tal. Los microorganismos están presentes en el aire, la tierra, el agua, las superficies, los alimentos y en el ser humano. Por lo tanto, el uso de ropa adecuada también forma parte de la buena higiene que debe guardar el manipulador de alimentos, ya que él es la persona que está en contacto directo con el alimento durante todo el proceso de transformación del mismo. El manipulador de alimentos no debe probar los alimentos con el mismo cucharón con el que se preparan. No debe servir a los clientes con la mano. No debe conversar durante la manipulación o la venta porque puede caer saliva a los alimentos. No debe tocarse la boca, la lengua, la nariz, los ojos, el pelo o las orejas. No debe fumar o mascar tabaco, chicle ni limpiarse los dientes. No debe escupir, sonarse, estornudar o toser encima o cerca de los productos alimentarios. Y en caso de estar enfermo, es mejor que no vaya a trabajar, porque puede contaminar los alimentos. Toda persona que vaya a trabajar en la industria alimentaria debe certificarse. Para esto debe realizar un curso que lo acredite como manipulador de alimentos y realizarse los exámenes médicos requeridos, entre otras cosas. Como manipulador de alimentos, según la legislación, tú tienes que cumplir con una serie de cosas. Uno es que hayas adelantado y aprobado un curso de manipulación de alimentos. Para que te den el certificado de manipulador, tiene que ir acompañado también de todo lo que es una revisión médica y algunos análisis. Que son frotis de garganta, frotis de uñas y el examen que se llama coprológico. Para garantizar que tú eres un manipulador de alimentos. La cadena de producción alimentaria es el ciclo de actividades y transformaciones que tiene un alimento desde su producción primaria en el campo o en el mar, pasando por el procesamiento y comercialización, hasta llegar al consumidor final. Se trata, como su nombre lo dice, de una cadena que va desde la granja hasta la mesa y en la que si un solo eslabón falla, falla también el resto de la cadena. Por esa razón, seguir buenas prácticas de manufactura desde los campos de cultivo hasta el lugar de preparación de los alimentos, guardar prácticas de higiene adecuadas durante el proceso de manipulación y buscar siempre superar los estándares de calidad en la producción garantizará la inocuidad de los alimentos. Recordemos que un alimento inocuo es un alimento sano, libre de agentes contaminantes. Otros cursos virtuales ofrecidos por el SENA son Gastronomía colombiana, Cocina internacional, Conservación de frutas y verduras,